Siguiendo con la segunda unidad del módulo de metodología de la investigación, vamos a ver en este momento lo que significa la planificación de la investigación. Para eso tenemos un índice de qué es el planteamiento del estudio primero, y dentro del planteamiento del estudio vamos a ver qué significa la línea de investigación, el propósito del estudio según el nivel de investigación, la unidad de estudio, los niveles de investigación y finalmente vamos a terminar con el enunciado de la investigación. En el contexto de la planificación de la investigación, como ustedes miran, tenemos 3 etapas. Lo que constituye el planteamiento del estudio, que responde a qué queremos hacer. La segunda etapa, que es el planteamiento teórico y que corresponde básicamente al cuadro de operacionalización de variables basado en lo que constituye el marco teórico o estado del arte. Y finalmente el planteamiento operacional de cómo lo vamos a hacer, que corresponde básicamente a lo que significa la metodología que vamos a seguir, es decir, la suma del enfoque que se va a utilizar, más el nivel en el cual se va a trabajar, los tipos de investigación, vamos a los métodos de investigación que corresponden a los métodos teóricos y a los métodos empíricos, y la identificación de los instrumentos, así como finalmente la ubicación de las técnicas que se utilizarán en el desarrollo de la investigación. En el planteamiento del estudio, ¿qué significa la línea de investigación? Si nosotros hacemos un recuento de lo que significa una línea, vamos a decir que es un conjunto de puntos. En la investigación, este conjunto de puntos se traducen en un conjunto de actividades que se van a desarrollar en cuanto a la investigación. ¿Cómo hacemos nosotros, cómo proponemos una investigación? En la unidad 1, ustedes ubicaron más bien al transporte en las diferentes disciplinas, en las diferentes ciencias, dado que el transporte es una variable multidisciplinaria. Partimos nosotros de la ciencia, como ustedes ven, definimos las áreas. En este contexto, las áreas corresponderían dentro del transporte a lo que significa la ingeniería, las ciencias sociales, la computación, etc. Es decir, identifican ustedes con cuál de estas líneas de investigación en el contexto de las áreas están interesados en desarrollar su investigación. Como habíamos mencionado, en un primer momento la línea de investigación son las áreas de interés y en un segundo momento son los trabajos y o artículos de investigación, las investigaciones realizadas y divulgadas, entre otras cosas. Esto da lugar a que ustedes prácticamente, si vamos a utilizar, vayan casándose, vayan interesándose por una línea de investigación segura en función de sus gustos, posiblemente hasta de sus preferencias, pero también de las facilidades de la base científica con la que se encuentran. Tenemos algunos ejemplos de lo que significan las líneas de investigación, y en el contexto de la ingeniería tenemos el transporte. Dentro del transporte podríamos nosotros diseñar, planificar, ¿sí? Carreteras, ferrocarriles, etcétera, es decir, una gran variedad de las estas. Dentro del contexto de la ingeniería civil podríamos hablar sobre la construcción y mantenimiento de infraestructuras de transporte como puentes, túneles, puertos, aeropuertos, etcétera. Y dentro del contexto de la ingeniería mecánica se podría decir que se podrían diseñar y desarrollar vehículos, motores, sistemas de propulsión, etcétera. Dentro de lo que constituyen las ciencias sociales como líneas de investigación, dentro de la economía nosotros podríamos hablar de aspectos económicos del transporte, asignación de recursos, tarifación, demanda y oferta de servicios de transporte, entre otros. En el contexto de la sociología, podríamos medir el comportamiento social relacionando el transporte dentro del transporte urbano, los patrones de viaje, el impacto social de la infraestructura del transporte, entre otros. Dentro de las ciencias sociales, en el contexto de la geografía, se podría encontrar líneas de investigación direccionadas a la distribución espacial de la población, como las actividades económicas y los recursos naturales, lo que es fundamental para la planificación y gestión del sistema de transporte eficiente.
En el contexto de las ciencias de la computación, desde el punto de vista informática, podríamos identificar líneas de investigación con lo relacionado a desarrollar sistemas de información y tecnologías dentro de lo que constituiría la gestión del tráfico, optimización de rutas, gestión de flotas, prestación de servicios inteligentes, entre otras. El contexto de la inteligencia artificial, que está actualizado en el momento, que está utilizando mucho en el momento, podríamos hablar de líneas de investigación direccionadas al desarrollo de sistemas de transporte autónomos, la predicción de la demanda de transporte y la optimización del flujo vehicular. Si nosotros encontramos una línea de investigación fijadas en el Big Data, podríamos decir que ustedes podrían analizar grandes conjuntos de datos de transporte, identificar patrones, tendencias y tomar decisiones informadas sobre la gestión del transporte. En el contexto de las ciencias ambientales, en lo que constituye la ecología, se podría evaluar el impacto ambiental del transporte, la contaminación del aire, la contaminación del sonido, la congestión y la pérdida de hábitats. En el contexto de la planificación urbana, se podría integrar el transporte en el diseño y desarrollo de ciudades sostenibles. En esto se podría hablar sobre la accesibilidad, la eficiencia energética y la calidad de vida. En lo que constituye la situación de la gestión ambiental, se podría hablar sobre estrategias para reducir el impacto ambiental del transporte, es decir, deberíamos un poco direccionarnos hacia la promoción de modos de transporte sostenibles y la implementación de tecnologías limpias. En el contexto de las ciencias sociales, podríamos nosotros hablar desde el punto de vista de la logística. Podríamos hacer una línea de investigación relacionada con la optimización de la gestión de la cadena de suministro. ¿Sí? Por ejemplo, investigar sobre los transportes de mercancías y materiales. En la gestión de proyectos, planificar, ejecutar y controlar proyectos de infraestructura de transporte, y en el contexto de las finanzas, administrar los recursos financieros y evaluar la rentabilidad de los proyectos y políticas de transporte. Como ustedes ven, hay una gran gama de líneas de investigación sobre los que ustedes podrían identificar con tranquilidad cuál es de su preferencia, pero cuál de estas líneas de investigación podrían ustedes asumir desde el punto de vista de la facilidad de lectura, del interés que cada uno de ustedes tengan desde el punto de vista de sus trabajos, entre otros. Seguido tenemos el propósito del estudio. Y bueno, cuando nosotros hablamos de propósito, nosotros básicamente lo que estamos hablando es sobre el objetivo mismo de la investigación. Este propósito del estudio está relacionado con uno de los 6 niveles de investigación. Los niveles de investigación, todas las investigaciones parten del nivel exploratorio. Seguido tenemos el nivel descriptivo, el nivel relacional, el nivel explicativo, el nivel predictivo y el nivel aplicativo. Cada uno de estos niveles, como ustedes van en lo posterior a verificar, tienen objetivos. Sin embargo, en el nivel exploratorio, nosotros tenemos un objetivo como hemos estado revisando, ¿sí? El propósito, cuando nosotros ubicamos la línea de investigación, inmediatamente nosotros tenemos que identificar el objetivo dentro de los niveles de investigación. Asimismo, debo dejar claro en el hecho de que todo proceso de investigación se inicia con el nivel exploratorio. ¿Y qué tiene el nivel exploratorio? Primero identifica el problema, es decir, que todos iniciamos con un aspecto fenomenológico y posteriormente está en el interés que ustedes tengan, en el propósito que tengan sobre la investigación, van subiendo de nivel. Luego tenemos la unidad de estudio. ¿Qué es la unidad de estudio? Una unidad de estudio es el individuo o conjunto de individuos de donde se obtiene la data. Es la entidad, el objeto de medición, es el sujeto de interés en una investigación, pero nosotros debemos dejar indicado que es la unidad de investigación significa es lo único en el trabajo de investigación. Aquí ustedes van a ver
¿sí? Tenemos algunas unidades de estudio en función de tenemos la población de estudio. Hemos hecho una matriz para que ustedes se direccionen y vayan haciendo una diferencia contextual de lo que significa la población de estudio, la unidad de estudio, la unidad de información, la unidad de observación, la unidad de análisis, la unidad de muestreo y finalmente la unidad de experimentación en el caso de que nosotros estuviésemos trabajando con enfoque cuantitativo. ¿Qué es el planteamiento del estudio? ¿Qué es el enunciado de la investigación? En términos generales, lo que ustedes conocen como tema de investigación. En términos científicos, se denomina enunciado de la investigación y no es sino la suma de la línea de investigación, del propósito de estudio, de la unidad y población de estudio. Como ustedes ven, el propósito del estudio es el que define prácticamente los objetivos de la investigación, es lo que son las variables en las cuales nosotros vamos a medir. Y la línea de investigación, como habíamos mencionado, si hablamos desde el punto de vista logístico, podríamos hablar de gestión del transporte, de la distribución de bienes y servicios del proveedor al cliente. Desde la explotación del sistema de transporte podríamos hablar de tráfico y seguridad vial. Desde el punto de vista de la planificación del transporte podríamos hablar de modelos de planificación del transporte. Entre los modelos de planificación del transporte podríamos inclusive mencionar de que se pueden utilizar dos tipos de planificación, la planificación que eminentemente es tradicional y que corresponde a una planificación estratégica pura y la otra que podríamos hablar sobre un cuadro de mando integral, entre otros. Y nosotros estaríamos listos para comenzar con la investigación. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a la unidad 2. En la unidad 3 vamos a desarrollar básicamente lo que significa es el desarrollo mismo de la investigación. Les agradezco y muy gentiles.